Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual le voy a comentar hoy lo dejé a propósito para este día. Tiene que ver con la 1987 y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el 1 de enero, el 1 de enero del año 1994. Es decir, hace 2 días, el 1 de enero, cumplió el tratado 20 años de vida altamente benéfica para nuestro país. Es posible que usted encuentre a alguien todavía ahí que se queje del daño que nos ha hecho el Tratado de Libre Comercio y en general la apertura económica. Pero yo le voy a dar a usted una opinión desde un diferente punto de vista. De acuerdo a los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda del año 2010, que elabora cada decenio el INEGI, la mediana de la población fue de 26 años, es decir, la mitad de los habitantes en México tienen más de 26 años y la otra mitad menos de 26 o 26 años. Eso significa que en el año 2010 teníamos de los 112 millones que fue el resultado del censo, 56 millones de mexicanos tenían 26 años o menos. Muy bien, eso quiere decir que esos mexicanos nacieron en 1984 o posterior. Si nos vamos al año 2004 y tomamos en cuenta los 20 años que han transcurrido del tratado, hay 40 y tantos millones de mexicanos que tienen hoy 20 años o menos. ¿Qué tiene que ver todos estos números, estas cifras que le estoy dando en relación con el México de hoy? Muy sencillo. Quiere decir que decenas de millones de mexicanos han vivido en un México abierto al mundo. Son mexicanos que no conciben, que no, incluso se ríen cuando uno les cuenta las maromas y corruptelas y mordida que tenía uno que dar cuando cruzaba la frontera y venía en su carro o en un autobús o en el ferrocarril, lo que tenía que darle ahí al cachucha, como se decía de manera despectiva en aquel entonces, por la mercancía que traía uno. Estas personas, en aquel entonces aduanas era un pozo profundo, inmenso de corrupción, como lo es hoy Pemex, ¿ya? Y el celador lo veía usted, abría la cajuela de su carro y con una precisión digna de un mago decía: a ver, tenemos esto, gastaste $800 o $1000, cáele con 50, con 100. No, jefe, ¿cómo no? Y entonces en ese alegato, pues los 80, $100 quedaban en 60, 50, como sea, pero no se salvaba de la vacuna usted. Así funcionaba nuestro México en lo que se refiere a salir a otro país y regresar con alguna mercancía, un regalo o lo que usted hubiera comprado. Hoy eso no lo concibe un muchacho de 20, 25 años, ahorita no concibe que así nos manejábamos en aquel entonces frente a la adquisición de mercancías del exterior. ¿Se imagina usted el México actual sin la cantidad de cosas que importamos libremente o que las importamos pagando un arancel muy bajo? Sí, México ha cambiado en los últimos, primero de 1987 a la fecha, en los últimos 26 años que nos abrimos al mundo, y la interdependencia y facilidades para relacionarnos con Estados Unidos y Canadá en estos últimos 20 años son asombrosas. Estos mexicanos que hoy viven y se criaron ya en un ambiente diferente, donde para ellos el concepto de economía cerrada no existe porque no lo vivieron. Y lo mejor de todo esto es que eso ya no va a regresar. Somos hoy un actor importante en los mercados globales. México participa con decisión en la globalidad. Exportamos e importamos. Ese es el nombre del juego. Exportamos mucho e importamos mucho.
Vaya usted a un supermercado, al que guste usted, o algún abarrote en la colonia donde usted vive, y empiece usted en un autoservicio a agarrar ciertas latas, donde usted verá que de fruta, que de esto, que de mermeladas, lo que quiera usted. No es posible determinar en el caso de la carne de puerco, por ejemplo, que importamos la tercera parte de los Estados Unidos y un poquito de Canadá, 500, 600 mil toneladas al año de carne de cerdo. Es decir, México juega en esas ligas ya del comercio internacional. Y esa apertura, esa nueva forma de tratar con el exterior, es lo que hemos logrado en estos poco más de 26 años y con Estados Unidos y Canadá, 20 años que, como le decía, se cumplieron hace 2. Al mismo tiempo que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994, hubo un estallido violento donde grupos de indígenas fueron manipulados por algunos intelectuales revolucionarios, entre comillas, que se asentaron en el estado de Chiapas con miras a hacer la revolución y construir el socialismo. Hoy ya ni socialismo hay. La Unión Soviética en 1994 había desaparecido ya como país, Europa Oriental había cambiado, Vietnam lo mismo, Vietnam a partir de 1985 empezó a ser una economía de mercado, y ya ni se diga lo que vemos hoy de la República Popular China. Es decir, estos compañeros que manipularon a los indígenas llegaron 30 o 40 años tarde, y llegaron tarde en 2 aspectos. Primero, pensando que una revolución armada o un movimiento armado iba a derrotar, como decían, al Estado burgués e iban a construir el socialismo. Llegaron tarde, históricamente totalmente fuera de la realidad. Y también llegaron tarde porque decían que iban a construir el socialismo. Ya ni en la República Popular China se acuerdan del socialismo. Es decir, la decisión que planteó el presidente Salinas de integrarnos con Estados Unidos y Canadá mediante un tratado de libre comercio es una decisión política con una gran visión de futuro. Fue atacada, igual que hoy la reforma energética, pero al final de cuentas los hechos demostraron lo correcto, lo justo de la medida, pero sobre todo lo necesario de esa medida. México tiene más de 3.340, 3.400 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Los intercambios que se dan a lo largo de esas poco más de 2.000 millas son inmensos. Gente va y viene, mercancías van y vienen, productos van y vienen de todo tipo. México ha logrado con el tratado incursionar en mercados que antes le estaban cerrados. Doy uno, el aguacate, por ejemplo, ha logrado un triunfo importantísimo en el consumo, en la colocación de tomate en los Estados Unidos. Es muy apreciado el tomate que se produce en Sinaloa, en Sonora, en Baja California. Es decir, ¿cómo explicar hoy aquellos juicios de un Muñoz Ledo, por ejemplo? Bueno, incluso Jorge Castañeda fue al Senado de los Estados Unidos en un comité a testificar en contra de México porque pensaba que nos iba a arrasar el Tratado de Libre Comercio. Ha tenido la honradez intelectual de reconocer que estaba equivocado. Pero hay otros que se opusieron con la misma o mayor fiereza al tratado, Muñoz Ledo, por ejemplo, pero jamás han tenido la honradez intelectual de Castañeda de reconocer que se equivocaron. Hoy México ha cambiado. No estoy diciendo con esto que es un país perfecto, no. Tenemos una gran cantidad de obstáculos que debemos remover. Tenemos grandes problemas estructurales en áreas importantes de la economía. El campo, por ejemplo, es una tarea pendiente. La educación, la investigación científica, innovación, etcétera. Pero al final de cuentas estos 20 años han demostrado la justeza de una decisión que en determinado momento el presidente Salinas debió imponer
pues presionando acá, haciendo manita de coche, como dicen a uno que otro senador, pero al final de cuentas salió. Hoy, en un contexto diferente del país, con una oposición ruda, grosera, vulgar incluso en no pocas ocasiones, a quien se le puede borrar la imagen de este diputado, el de los calzones negros, ahí bueno, pues eso durará por siempre. Quizá hasta los nietos sufran bullying, le llaman agresiones en la escuela. Hey, tu abuelo se bichó, se desnudó en la Cámara de Diputados, unos calzones negros bien feos. Bueno, ni modo, es el precio de hacer el ridículo de esa manera. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que quiero pedirle ya para despedirme? No se olvide usted que hace 20 años, 3 días o 2 días, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, una medida de una importancia profunda y un gran impacto para transformar a México. Hoy se inicia, o mañana o pasado empezará el Congreso a elaborar los primeros proyectos de iniciativa, y el Ejecutivo también, para aprobar las leyes secundarias de la reforma energética. No tengo duda alguna que el impacto que va a tener la reforma energética, si la llevamos a buen fin, será incluso mayor que el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Los beneficios también serán mayores, por supuesto, no más que no serán inmediatos, como tampoco lo fueron en 1994. Tardarán, pero de una cosa sí debemos estar seguros: esos beneficios van a llegar. ¿Dónde van a quedar los que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se opusieron con todo, insultaron, nos llamaron, digo, no a mí, yo no soy senador ni diputado, pero a los que aprobábamos esa reforma, traidores a la patria, etcétera? ¿Cuántos de esos reconocerán que se equivocaron? No lo sé, pero esos van a quedar en el basurero de la historia, y México será un jugador más moderno, más eficiente en el campo de la energía en el mundo, tal como lo es hoy en el campo del comercio internacional, gracias a la apertura económica y a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Por eso le pido, no olvide el tratado y tampoco olvide la reforma energética. Muchas gracias, buenas noches, y nos veremos el lunes aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV.